Eh, Dos o tres desafíos, más bien, sobre todo para países que tienen aún por delante la explotación de la base de datos, o más aún aquellos que van a llevar a cabo la operación censal, tal vez menos para los que ya levantaron el censo y tienen la base de datos. La primera, y lo digo de la manera más amable posible, no quiero que se me malinterprete, yo creo que en las preguntas relativas a migración corremos un riesgo que tiene proyecciones hacia el futuro si es que incluimos algunas preguntas y luego no las usamos. Y en algunos casos eso es muy visible. En particular me refiero a aquellas que se han hecho hasta niveles de desagregación geográfica relativamente elevados, o digamos muy desagregados, y luego, una vez recolectada la información, nos encontramos con que resulta, por distintas razones, muy difícil usarla o derechamente imposibles. Yo creo que eso es un tema que tiene consecuencias sobre la operación censal en su conjunto, porque si se hace una pregunta para luego darse cuenta que no es posible usarla, es un error. Es un error grave, significa gastar recursos en vano, significa capacitar en vano. Entonces, eso lo hago como comentario sobre todo a los colegas de Uruguay y a la colega de Argentina, que no es un problema ni del INE, ni de los colegas que aquí están presentes. A veces es un problema de la estructura administrativa de esos países que definitivamente no se presta, por ejemplo, para hacer consultas a escala desagregada. Pero como todavía ya se hizo la consulta, hay que hacer el máximo esfuerzo posible para sacarle algún partido, porque si no va a ser plata perdida. Y en ese mismo sentido aprovecho de consultarle a Byron, te lo comenté, digamos, antes de que termine la reunión, si es que tienen previsto usar esa información que parece rica, en principio, en teoría, en el caso de Ecuador, que hace la diferencia entre ciudad por una parte y parroquia rural, si piensan usarla, porque es muy desagregada, son más de 900 las unidades o divisiones con las que trabajarían, pero tiene la gran ventaja, si la usan, de que permitiría en principio captar de manera directa la migración rural-urbana. Una segunda observación para los que hacen países, para los países que tienen en cuenta censos de hecho. Y esto ya más para prevenir al usuario, aunque a veces también para prevenir internamente. Es muy fácil caer en la tentación, sobre todo cuando uno tiene modelos de preguntas como las que hemos visto, en donde parte el encabezado diciendo dónde vivía usted, aquí, en otro municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la forma tradicional. Es muy fácil tomar un atajo, pero que es un atajo peligroso, de considerar que las personas que responden aquí son no migrantes. Estoy hablando de los países con censo de hecho, no de derecho. Porque la condición de no migrante no depende de si fue censado en el mismo lugar, si dice que nació en el mismo lugar donde fue censado, sino si nació en el mismo lugar donde reside habitualmente. Entonces, siempre la condición de migrante va a derivarse de un cruce de preguntas, jamás de una sola pregunta, en los censos de hecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado, alertar también a los usuarios, porque obviamente es un atajo. Si tú con una sola pregunta puedes decir inmediatamente, aquí hay el 90% dijo aquí, entonces el 90% es no migrante, error. La diferencia no va a ser nunca mucho, porque los que estamos perdiendo son los transeúntes, pero ese 3 o 4% es un error que no debiera cometerse. Quedo con eso, tengo otros comentarios que después podemos seguir conversando de manera bilateral, porque son respecto de algunos países, pero yo creo que la oportunidad que se ha brindado aquí de discutir colectivamente las distintas experiencias censales es única y debemos sacarle el máximo partido posible. Por eso también hago a veces algunas observaciones más críticas, pero en el sentido de ir perfeccionando la operación censal. Gracias. Para responder a Jorge, la respuesta es sí. Sí se va a usar. Obviamente tenemos mucha más expectativa y mucho más sensibilidad sobre tener mucho cuidado en utilizar una matriz en crear una matriz de migración a nivel parroquial.
pero por supuesto, de hecho se incluyó por ese motivo, en primer lugar. En segundo lugar, tomen en cuenta que se menciona la desagregación provincia, cantón y ciudad o parroquia rural. De nuevo, el ejercicio ahí fue muy intenso en temas de capacitación, pero más que todo el tema es el de codificación. Hubo un procedimiento formal documentado donde se especifica claramente cómo codificar para tener los dominios adecuados para obtener las matrices de migración a nivel parroquial, que vamos a construirlas. De hecho, están avanzados, yo creería, un mínimo porcentaje, pero obviamente después de la construcción de las provinciales y cantonales. Bueno, yo quiero, ¿se escucha? Sí. Yo quiero dirigir una pregunta a Jorge en relación al hecho de que nosotros hacemos un tándem de residencia anterior y periodo de llegada. ¿Qué dificultades podríamos encontrar nosotros en Panamá si en el próximo censo pasamos a una sola pregunta, ¿no? Un periodo, una fecha fija, anterior a 5 años, para después hacer las comparaciones hacia atrás y nos puede orientar un poco en ese sentido? ¿Puedo responder? Nos podemos alargar porque hay libros y documentos escritos sobre la diferencia entre una y otra pregunta y las cosas que son similares y las cosas que son distintas, pero esencialmente entregan distinta información. Aunque tú trabajes con el periodo de 5 años como lo tienen ustedes y pienses que es idéntico a fecha fija, no son idénticos, está bastante trabajada cuáles son las diferencias. Y solamente con fecha fija podemos estimar tasas. Por eso se recomienda fecha fija. Tiene otra desventaja fecha fija. Pero cada país tiene que decidir. O sea, tiene ventaja y desventaja. Que nosotros sugiramos, que Naciones Unidas sugiera no quiere decir de que excluya la otra. Y en varios países se incluyen ambas. Y hacia allá va mi comentario. Después puedo decirte de manera bilateral cuáles serían los problemas de comparación que tendrían si pasan a fecha fija. Que los van a tener, pero no son tan graves, pero los van a tener. Pero aprovechando de que hay por lo menos 2 o 3 países que están incluyendo tanto fecha fija como periodo, algo interesante hacer es justamente ver ahora de manera empírica, no teórica, sino ver cuánto es la discrepancia. Y la discrepancia no solo va a tener que ver con la cantidad de gente que tú capturas como migrante, sino sobre todo con los orígenes y destinos, ¿ya? Y esa es la principal causa de diferencia. Entonces puede ser un buen ejercicio, probablemente que nos va a tocar a nosotros como CELADE, que tenemos el mandato de un análisis regional, hacer ese trabajo comparativo en los casos de países que tienen el tándem de preguntas por un lado y además la consulta sobre fecha fija.